Un saludo para todos, mi nombre es Norlis Balbuena y como representante del grupo les doy la más cordial bienvenida a la exposición del Banco Central de Venezuela. 80 años de trayectoria. El contenido constará de reseña histórica, misión, visión, objetivos, funciones, dirección y administración, funcionamiento y actuaciones del Banco Central de Venezuela ante crisis y quiebras bancarias. Los expositores serán el compañero Cantillo Eduardo, Escalona Eliana, Franco Moisés, Hernández Gilbert, Amaro Steven, Rada Bárbara y mi persona, Balbuena Norlis. Cabe destacar que finalmente, aunque no está incluido en el contenido, tendremos una sección especial donde cada expositor, al finalizar su punto, traerá para ustedes una curiosidad relacionada con esta poderosa autoridad económica. Así, le doy el pase a mi compañero Cantillo Eduardo. Antes de comenzar con mis puntos a definir, voy a dar una pequeña introducción sobre el Banco Central de Venezuela. Iniciando. Los bancos centrales han evolucionado hasta instituirse en autoridades independientes dedicadas a mantener la estabilidad de los precios y la confianza en la moneda, calificados como un bien público fundamental. Existe un lazo esencial entre la estabilidad de precios y el buen funcionamiento de la democracia. La independencia de los bancos centrales es el símbolo y la condición de la confianza en su moneda, de los actores económicos, tanto consumidores como productores. El Banco Central de Venezuela fue definido con mucha precisión en términos de naturaleza, objeto, composición y funciones. Muy bien, una vez dicho esto, ahora voy a comenzar a exponer los puntos que se me han asignado. Así que por favor, sigan. Muy bien. El punto que me toca exponer es sobre la reseña histórica, el cual tiene los siguientes puntos: proyecto, creación, sedes e inauguración. Empezando con la reseña histórica como tal. Iniciamos con que en 1937 se introduce al Congreso Nacional el primer proyecto de ley de Banco Central, en un ambiente de grandes cambios políticos, sociales y económicos. Tras los 27 años de gobierno de Juan Vicente Gómez, con una situación internacional convulsionada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que por así decirlo fue un preámbulo o una iniciativa para este proyecto. El Banco Central de Venezuela se creó mediante una ley promulgada el 8 de septiembre de 1939 y publicada en la Gaceta Oficial número 19.974 de esa misma fecha. Era la cristalización de una de las medidas de política económica adoptadas por el presidente Eleazar López Contreras en su programa de febrero de 1936. Vamos con lo que sería la primera sede. La primera sede del Banco Central de Venezuela estuvo ubicada entre las esquinas de Héroes y Jesuitas de la parroquia Altagracia. En unos espacios arrendados abrió sus puertas a uno de lo que prácticamente sería, abrió sus puertas al público, mejor dicho, el 15 de octubre de 1940. Y allí se inició el proceso de canje de billetes emitidos con anterioridad por los bancos comerciales autorizados por los nuevos billetes del Instituto Emisor. La inauguración formal fue el 1 de enero de 1941. El 19 de octubre de 1943 se colocó la primera piedra para la construcción de un edificio propio. El diseño de la obra le fue confiado al arquitecto Gustavo Wallis L., quien concibió y construyó una edificación sobria y funcional. La modernización de su espacio. En la mitad de la década de los 50, el arquitecto Tomás Sanabria concibió un nuevo edificio en dos etapas. La primera sería la sede para los más altos niveles de decisión del Banco Central. Técnicamente, por así decirlo,
este edificio se iba a centrar en las proyecciones que el banco iba a tener, por así decirlo, en un futuro, ya que para ese entonces no contaban con un capital completamente suficiente como para poder distribuirse en distintas ubicaciones del país. Ahora bien, se construyó un terreno ubicado en el ángulo noreste de la esquina de Carmelitas, sobre la avenida Urdaneta de Caracas. Su diseño mereció el Premio Nacional de Arquitectura y el edificio fue inaugurado en 1965. En 1973 se inauguró la torre de 26 pisos que contemplaba lo proyectado por Sanabria. El complejo arquitectónico del Banco Central de Venezuela en Caracas llegó a su configuración actual con la Plaza Juan Pedro López, también diseñada por Sanabria y abierta al público en 1998. Es un amplísimo espacio para el disfrute y recreación de toda la comunidad capitalina, que incluye el Centro Cultural Salvador de la Plaza, donde funciona la Biblioteca Ernesto Wexler. Fuera de Caracas, el Banco Central cuenta con la subsede Maracaibo, en Maracaibo, Estado Zulia, con las instalaciones de la Casa de la Moneda de Venezuela, en Maracay, Estado Aragua, y como oficinas de estadística en varias ciudades del país. Asimismo, se proyecta contar con la subsede Guayana en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Bien, una vez dicho esto, técnicamente podría decir que el Banco Central de Venezuela es un proyecto que inició con incentivos después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual grandes inversionistas decidieron apostar por este proyecto, ya que consideraban que tener una fuente confiable para el capital invertido por las personas, de los ciudadanos, por así decirlo, de un país, pudieran tener la seguridad de poder guardar y al mismo tiempo retirar su capital registrado durante un determinado tiempo. Voy a exponer la segunda parte de mi exposición, la cual está representada a través de diapositivas, en las cuales voy a hacer mención y voy a detallar algunas referencias en base al primer punto, como por ejemplo, que trasciende durante la Segunda Guerra Mundial el mandato del general y presidente Juan Vicente Gómez, entre otros puntos importantes a destacar. Inicio presentando mi diapositiva con dicha presentación, en la cual se refleja el tema principal, que es el Banco Central de Venezuela. De igual manera, los puntos a exponer, que son proyecto, creación y primera sede. Continuamos. Iniciamos con proyecto y enfocamos lo que sería la Segunda Guerra Mundial, leyendo su pequeño concepto, el cual dice que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. De igual manera, el Congreso Nacional. Tenemos que hacia 1940, durante la confrontación europea que derivó en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que se deprimió sensiblemente el comercio internacional y por ello disminuyeron los ingresos de exportación hacia Venezuela. Además de eso, la fuente ordinaria de financiamiento del gasto fiscal. El Congreso Nacional fue el lugar donde se proyectó el plan para la creación del Banco Central de Venezuela. En el mismo se aceptó y se procedió a la realización de esta, contando con la participación de diversos políticos que para su época eran muy conocidos y estaban enfocados y eran altos representantes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora enfocamos en lo que sería este personaje que vendría siendo Juan Vicente Gómez. Tenemos que Juan Vicente Gómez Chacón fue un hacendado y general venezolano que gobernó de manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935. Tenemos que durante el mandato del presidente Eleazar López Contreras, que en ese momento tomaba las líneas de gobierno y estas no estaban definidas y no había un grupo político del país tras el fallecimiento de su antiguo presidente, el general Juan Vicente Gómez. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela era una de las instituciones que estaba decidida a tomar un
rumbo y unos nuevos pasos hacia la modernización del país. De la creación durante 1939. En este entonces, Eleazar López Contreras tomaba las riendas del país. Fue moderando el autoritarismo del que había hecho gala su predecesor Juan Vicente Gómez. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936. Ahora, durante la presidencia de Eleazar López Contreras, apenas 7 días antes se había declarado formalmente la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto internacional, había un ambiente interno donde aún se estaba definiendo el rumbo que tendría Venezuela como país en el ámbito político. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela era una de las instituciones que estaba marcada a contribuir con la modernización del país. Ahora vamos con el siguiente punto. Primera sede, 1940. Tenemos que la primera sede estuvo ubicada en la esquina de Beroes y Jesuitas, la parroquia de Altagracia. Abrió sus puertas formalmente al público el 15 de octubre de 1940. Bien, el 1 de enero de 1941, en la mitad de la década de los 50, el 19 de octubre de 1943 y en 1973. ¿Qué pasa con estos puntos? Muy bien. El primer punto, el 1 de enero de 1941, técnicamente se realizó la inauguración del Banco Central de Venezuela. En la mitad de la década de los 50, el proyecto del Banco Central de Venezuela fue realizado por el arquitecto Sanabria, quien tomó las riendas de este proyecto, realizando el primer edificio de 2 pisos con afiliación al Banco Central de Venezuela. Esto realizado en base a las normativas planteadas por el Congreso Nacional, en el cual, como ya mencioné anteriormente, se planteó el proyecto para la creación del Banco Central de Venezuela. Muy bien. El 19 de octubre de 1943 se colocó la primera piedra en la construcción de un edificio propio. El diseño fue confiado a Gustavo Wallis. En 1973 se inauguró la torre de 26 pisos, en la cual fue partícipe el arquitecto Sanabria. Bien, vamos con lo que sería el punto, la avenida Urdaneta de Caracas. En este sector se construyó el terreno ubicado en el ángulo noreste de la esquina Carmelita, sobre la avenida Urdaneta de Caracas. Su diseño mereció el Premio Nacional de Arquitectura. El edificio fue inaugurado en 1965. Además de eso, fuera de Caracas también existen otras sedes del Banco Central de Venezuela, como lo son en el estado Maracaibo, en la subsede de Maracaibo, en el estado Zulia, en el estado Aragua y con oficinas de estadística en varias sucursales. Presento lo que sería el último punto de mi diapositiva, en el cual hago mención de las curiosidades. Tenemos que, como curiosidad, el Banco Central de Venezuela, durante la modernización de su espacio, se construyó lo que sería el edificio de 26 pisos en la avenida Urdaneta Carmelita. Este ganó el Premio Nacional de Arquitectura y fue inaugurado en 1965. Además de eso, el Banco Central de Venezuela cuenta con varias subsedes en Maracaibo, Estado Zulia y Estado Aragua. El Banco Central de Venezuela centralizó la facultad de emitir billetes. Muy bien, con esto finalizo lo que sería mi exposición. Gracias por su atención. Ahora vamos con los siguientes puntos, que son misión, visión y objetivos importantes del Banco Central de Venezuela. La misión del Banco Central de Venezuela es garantizar a todos los venezolanos el acceso a los productos, servicios y programas bancarios, además de promover la inclusión financiera y brindar impulso financiero a través de los sectores estratégicos de desarrollo de la nación, a través de una banca influyente, eficiente, dinámica y con capacidad de respuesta rápida. El Banco Central de Venezuela tiene entre sus objetivos más significativos lograr la estabilidad de precios y preservar el valor monetario externo e interno de la moneda como parte de las políticas públicas que contribuyen con el desarrollo humano, integral y el proceso armónico de la economía nacional para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la nación. De ahí este comportamiento
con la tarea del desarrollo y competitividad del Banco Central de Venezuela y los procesos implícitos en estos, armoniosos y con las esferas monetarias y cambiarias. Asimismo, en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, el Banco Central de Venezuela establece los mecanismos para facilitar la coordinación de políticas macroeconómicas con los bancos centrales, regionales y irregionales. Para lograr estos propósitos, el Instituto tiene entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales y estimar su nivel adecuado, velar por el funcionamiento del sistema de pago, emitir las especies monetarias y asesorar a los poderes públicos nacionales en las materias de su competencia. La misión del Banco Central de Venezuela es ser el banco de referencia de todos los venezolanos y venezolanas, por ser un modelo de gestión bancaria innovador, eficiente, influyente y sustentable. El Banco Central de Venezuela se proyecta como un organismo que primero armoniza la formulación y ejecución de las políticas de su competencia con las necesidades del país y los fines del Estado en la regulación de la economía y el desarrollo integral. 2. Que consolida su integración con el proceso nacional para cooperar con el desarrollo del país. 3. Que afianza con el desempeño de cada una de sus funciones, responsabilidades y un modelo de comportamiento de alta credibilidad, recuperación, prestigio y solidaridad. 3. Que desarrolle un ambiente de ejercicio de sus planes y capacidades de actuación responsable, transparente y coordina con una comprensible sociedad. Muchas gracias por su atención. Funciones del Banco Central de Venezuela. Corresponde al Banco Central de Venezuela crear las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país. A tal efecto, tiene a su cargo las siguientes funciones, según establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela. En su título 1, artículo 7, tipifica. Punto 1, formular y ejecutar las políticas monetarias. Punto 2, participar en el diseño y ajustar las políticas, ejecutar las políticas cambiarias. Punto 3, regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero. Punto 4, regular la moneda y regular también la liquidez del sistema financiero. Punto 5, centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Punto 6, estimar el nivel adecuado de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Punto 7, participar en el mercado de divisas, además de ejercer la vigilancia y regulación del mismo en los términos que convenga el Ejecutivo Nacional. Punto 8, valor por el correcto funcionamiento del sistema de pago del país, establecer sus normas de pago, de operación. Punto 9, ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir las especies monetarias. Punto 10, asesorar a los poderes públicos nacionales en materias de su competencia. Punto 11, el punto 11 sería ejercer los derechos de asumir las obligaciones de la República en el Fondo Monetario Internacional, según los acuerdos correspondan en la ley. Punto 12, participar, regular y efectuar operaciones en el mercado de oro. Punto 13,
acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos. Esto se halla en la página central del Banco Central de Venezuela. Punto 14. Promover acciones que fomenten la solidaridad y la participación ciudadana y corresponsabilidad social. Con esto, a fin de contribuir a un desarrollo de la población en el aspecto socioeconómico. Punto 15. Y final, efectuar las demás operaciones y servicios propios del Banco Central de Venezuela de acuerdo con la ley. Ahora vamos con la curiosidad del Banco Central de Venezuela. ¿Sabías que el Banco Central de Venezuela, en su título 6, capítulo 5, exactamente en el artículo 99-100, tipifica lo siguiente, que los estados financieros del Banco Central de Venezuela serán examinados anualmente a través de una auditoría externa, la cual versará sobre las cuentas operativas y administrativas, exceptuando los presupuestos de política monetaria e inversiones. De esto se explica más detalladamente en la Constitución de la República Monetaria de Venezuela. Pero básicamente esto es para evitar que el auditor revele datos importantes del Banco Central de Venezuela. Este auditor solo podrá hacer tres auditorías por año. Entonces, los fondos, a este auditor se le pagará con dinero obviamente del Banco Central de Venezuela y será agregado a la nómina del Banco Central de Venezuela. Entonces, esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado. Vamos con el punto 4, con mi compañero Gilbert. Buenas, yo soy Gilbert Hernández y les vengo a exponer sobre la dirección, administración y la estructura del Banco Central de Venezuela. Para comenzar, en su artículo número 8, la ley del Banco Central de Venezuela especifica que la dirección y la administración del banco corresponden o son competencia de su presidente, que actualmente es Calixto Ortega. A continuación presentaré la estructura jerárquica del Banco Central de Venezuela, en donde observamos que la máxima autoridad es el directorio, integrado por el presidente del Banco Central de Venezuela y 6 directores, de los cuales 4 son designados por el presidente de Venezuela y uno de estos directores debe ser ministro del sector financiero, y los otros 2 directores son designados por la Asamblea Nacional. Continuamos con la vicepresidencia de auditoría interna, que permite mejorar la operación y ejecución de acciones del directorio. Luego seguimos con la presidencia, de la que se encarga actualmente Calixto Ortega, el cual, como lo establece el artículo 10 de la ley del Banco Central, es el encargado de administrar los negocios del Banco Central de Venezuela. Él es su vocero autorizado, también es representante del directorio y convoca y preside sus reuniones. El presidente también es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y las legislaciones relacionadas con el Banco Central de Venezuela y las decisiones del directorio. El artículo 10 además estipula que el presidente ejerce la representación legal del banco, excepto en los asuntos legales en donde el directorio asigna representantes judiciales y apoderados, para que estos sean los que se encarguen de estos asuntos. También en este artículo se establece que cuando el presidente esté indispuesto para representar al Banco Central en algún evento nacional o internacional, este puede delegar sus funciones al vicepresidente gerente, del cual hablaré más adelante. Luego tenemos la consultoría jurídica. Este departamento se encarga del apoyo profesional para los casos legales del Banco Central, también de sus asuntos estratégicos, sus asuntos transaccionales y los asuntos de apoyo a la gestión del presidente del Banco Central. Luego vendríamos con las gerencias, que son las que coordinan, por ejemplo, las relaciones internacionales, las comunicaciones institucionales, como son la comunicación del banco, y los grupos o personas del entorno económico en Venezuela. Y por último tenemos la gerencia de seguridad,
Ahora vamos con las oficinas, entre las que están Asesoría de la Presidencia, Atención Ciudadana, que se encarga de promover la participación del ciudadano en la gestión del Banco Central de Venezuela. Después tenemos la Oficina de Planificación, en donde se estudian los objetivos y acciones del Banco Central antes de llevarlos a cabo. También tenemos la Oficina de Cumplimiento, que se encarga de supervisar el cumplimiento de toda normativa que esté sujeta al Banco Central de Venezuela. Luego observamos la Oficina de Seguimiento y Control del Empleamiento del Proceso Kimberley, que consiste en un sistema internacional de control que garantiza que los países que producen diamantes son los que controlan la producción y el transporte de los diamantes en bruto, desde la mina hasta el lugar de exportación. Ahora vamos con la primera vicepresidencia gerente, de la que se encarga el primer vicepresidente gerente, que asiste al presidente y ejecuta las acciones que el directorio o el presidente le asigne. Además funge como secretario en las reuniones del directorio, en donde éste posee voz pero no voto. Curiosamente, el primer vicepresidente gerente, bajo su tutela, tiene al vicepresidente de área, que asiste al primer vicepresidente gerente. También es importante señalar que el primer vicepresidente gerente es el que se encarga de la gerencia de la Casa de la Moneda, que es la que gerencia la acuñación de monedas y la impresión de billetes del curso legal en Venezuela, o sea, de los bolívares. Por último, en el puesto jerárquico tenemos la segunda vicepresidencia gerente, que se encarga del ámbito administrativo del Banco Central de Venezuela. Su personal de servicio está constituido por los funcionarios, los empleados públicos, personal de protección, custodia y seguridad, honorarios profesionales y obreros que se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo y las reglas del directorio, como lo establece el artículo 20 de la Ley del Banco Central. Muchas gracias. Para culminar, les presento los primeros y únicos billetes de 1 y 2 bolívares que han existido en nuestra historia. Estos nacieron en el año 1989 debido a la falta de material para acuñar las monedas en esa época. Eran conocidos como los Tinoquitos. Recibieron este nombre por Pedro Tinoco, que era el presidente del Banco Central de Venezuela por ese tiempo. Y espero que les haya gustado este punto de exposición. Y ahora los dejo con mis compañeros. Buen día, mi nombre es Bárbara Rada y le voy a hablar sobre el funcionamiento del Banco Central de Venezuela. Del artículo 31 al artículo 38 habla sobre las disposiciones generales. Del artículo 39 al artículo 41 sobre la información, seguridad y protección. Capítulo 1, artículo 31. La gestión del Banco Central de Venezuela se caracteriza por su transparencia. Es su deber mantener informado al gobierno, a instancias del Estado, agentes económicos y población nacional e internacional, de manera confiable sobre las políticas, decisiones, acuerdos, informes, investigaciones y publicaciones, así como las estadísticas pertinentes para la información de la economía venezolana. Es deber del Banco Central de Venezuela hacer reuniones pertinentes y hacer públicas las actas de dichas reuniones. De esa misma manera, tener información de interés general. Artículo 32. El primer semestre de todos los años, el directivo del Banco Central de Venezuela aprobará directrices de la política monetaria, atendiendo objetivos que fije el banco. De esa misma manera, el directivo del Banco Central de Venezuela evaluará diferentes escenarios a mediano y largo plazo. El entorno internacional permitirá fundamentar estrategias, recabando de los entes públicos y privados la información pertinente para ese hecho. Los organismos con competencia en la materia sobre la supervisión financiera de las entidades deberán enviar al banco las inspecciones realizadas a las entidades. Para el debido funcionamiento, el Banco Central de Venezuela contará con un sistema estratégico de información financiera y cambiaria para un seguimiento de las transacciones económicas de los agentes que intervienen en la economía. El sistema estratégico de información financiera y cambiaria tendrá la estructura, métodos y procedimientos propicios para proveer flujos de información monetaria, financiera y cambiaria,
oportuna con la finalidad de facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades económicas sobre la canalización, acoplamiento del crédito destinado a los sectores productivos, el control de pago, ejecución de la política cambiaria, etc. De esa manera, las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas deberán suministrar toda la información necesaria o alguna otra que el Banco Central de Venezuela necesite. De igual manera, podrá suspender toda o alguna de las operaciones con las instituciones que frijan este artículo. Los órganos o instituciones públicas brindarán su apoyo en el ámbito de sus funciones para que tengan información de los mecanismos de validación y supervisión de la información reportada. Artículo 34. El diseño del régimen cambiario será regulado por medio de los correspondientes convenios cambiarios que acuerde el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la competencia en la materia de finanzas y el Banco Central de Venezuela por intermedio de su presidente. Artículo 35. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral del artículo 3 de este decreto con rango, valor y fuerza de la ley, el Banco Central de Venezuela designará uno o más representantes judiciales de libre nombramiento y remoción por el directorio. Los representantes judiciales son los únicos funcionarios facultados para representar judicialmente al Banco Central de Venezuela. En consecuencia, toda decisión, notificación, citación judicial al banco deberá practicarse en cualquiera de las personas que desempeña dicho cargo, a excepción de apoderados debidamente constituidos. Los representantes judiciales están facultados para realizar todos los actos que consideren necesarios para salvaguardar la defensa y los derechos e intereses del banco. Artículo 36. El Banco Central está exento a todo impuesto, tasa, arancel o contribución nacional, salvo impuestos indirectos que apliquen a la comercialización de bienes producidos por los institutos. También goza de inmunidad fiscal. Tributos de los estados, Distrito Metropolitano de Caracas y municipios. Artículo 37. El Banco Central de Venezuela tiene prohibido: 1. Acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias. 2. Otorgar créditos directos al gobierno nacional, así como garantizar las obligaciones de la República, estados, municipios, instituciones autónomas, empresas del Estado o cualquier ente público o mixto. Excepcionalmente, siempre que no colide con la prohibición establecida en el numeral anterior, para obtener, otorgar, financiar créditos al Estado, entidades públicas y privadas, cuando exista amenaza interna o externa de la seguridad u otro perjuicio de interés público, que calificará el presidente de la República mediante informe confidencial, o aquellos casos que sean aprobados de forma unánime por los miembros del directorio. 3. Hacer préstamos o anticipos sin garantía especial, salvo en convenios recíprocos con otros bancos centrales, Cámara de Compensación Regional y o Sistema de Compensación Regional de Pago o bancos regionales latinos. 4. Conceder créditos en cuentas corrientes. 5. Conceder créditos destinados a inversiones a largo plazo, aun con garantía hipotecaria, o a la formación de aumento del capital permanente de bancos, caja o otras instituciones que existan o se establezcan en el país, o de empresas de cualquier otra índole. 6. Conceder descuentos
anticipos o préstamos algunos sobre los títulos de créditos vencidos o prorrogados. 7. Tiene prohibido descontar o redescontar títulos de crédito o hacer anticipos de estos. 10. Tiene prohibido ser titular de acciones en sociedades de cualquier naturaleza, excepto que las empresas estén relacionadas con la actividad de esta, o que las acciones hayan sido dadas como forma de pago por algún crédito concedido. 11. Tiene prohibido conceder préstamos o adelantos al gabinete en pleno del Banco Central de Venezuela, así como a sus respectivos cónyuges. Tiene prohibido dividir títulos de crédito a cargo del presidente o ministro del Poder Popular. Quedan exentuados los préstamos que el banco otorgue a sus trabajadores. 12. Queda prohibido conceder préstamos a cualquier instituto bancario, firma a empresa de la cual sea accionista o tenga intereses, cualquiera de los miembros del directorio del Banco Central de Venezuela o sus respectivos cónyuges. 13. Tiene prohibido adquirir bienes o inmuebles con excepción que se requiera para su funcionamiento o su desarrollo. 14. No puede aceptar bienes o derechos de propiedad de terrenos en fideicomisos para operarlos de ninguna manera, salvo que el Ejecutivo Nacional lo requiera. Artículo 38. Los bienes que el Banco Central de Venezuela reciba en resguardo de su patrimonio en pagos de crédito que hubiera concedido adquiere en virtud de la ejecución de garantía, deberán ser vendidos en un plazo de 3 años. Artículo 39. El personal del Banco Central de Venezuela, aún habiendo cesado sus funciones, deberá guardar secreto de la información que posea o del conocimiento que adquirió trabajando en el Banco Central de Venezuela. De no hacerlo, se sancionará con lo que diga la ley. Artículo 40. El directivo del Banco Central de Venezuela es el único que puede calificar una información como secreta o confidencial, y el que tiene potestad de divulgar dicha información y hacerla pública. Artículo 41. El Banco Central de Venezuela dictará normas sobre el tratamiento automatizado de datos personales a fin de salvaguardar operaciones con el gobierno. Buen día, mi nombre es Steven Amaro y yo les vengo a hablar sobre el funcionamiento del Banco Central de Venezuela. En los artículos tipificados tenemos del artículo 45 al 48 las operaciones del Banco Central de Venezuela con el Ejecutivo Nacional. Del artículo 49 al 57 las operaciones con bancos e instituciones financieras. Del artículo 58 al 60 tenemos las operaciones con el público. Artículo 45. El Banco Central de Venezuela puede ser depositario del Tesoro Nacional siempre y cuando al Ejecutivo Nacional le convenga. De igual forma, el Banco Central de Venezuela puede abrir cuentas en divisa a favor del Tesoro Nacional. Artículo 46. El Banco Central de Venezuela puede ser agente financiero del Ejecutivo Nacional en sus operaciones de crédito, tanto internas como externas. El Banco Central de Venezuela deberá suministrar periódicamente informes acerca de su situación monetaria, financiera, interna y externa, así como de recomendaciones pertinentes cuando lo vea necesario. De igual forma, deberá coordinar con el Ejecutivo Nacional todas las políticas monetarias, fiscales y financieras según lo previsto en los acuerdos con el Ejecutivo Nacional. Él debe también emitir opinión financiera razonada al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, cuando la República y los proyectos de operaciones de crédito público así lo requieran. El Banco Central debe emitir dictamen en los casos provistos en la ley. Artículo 48. El Banco Central de Venezuela podrá recibir ingresos y ejecutar pagos de los entes integrados al sistema de tesorería nacional,
Asimismo, podrá recibir los depósitos del Gobierno Nacional, los estados, municipios, institutos autónomos, las empresas oficiales y los órganos internacionales. Artículo 49. Operaciones que podrá efectuar con los bancos e instituciones financieras. Podrá recibir depósitos a la vista o a plazo. Esto funcionará con las reglas que el Banco Central de Venezuela dicte. El Banco Central de Venezuela podrá aceptar custodia de títulos valores, físico o desmaterializado, en los términos que a ellos les convenga. También puede prestar servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores y objeto de oferta pública. Podrá comprar y vender oro y divisas. Podrá comprar en mercado abierto títulos valores y otros instrumentos financieros. Podrá hacer anticipos sobre oro amonedado e en barra, en la condición que el Banco Central establezca. Podrá otorgar crédito en garantía de títulos de créditos emitidos por la República o por sus entes descentralizados. Al igual podrá celebrar operaciones de reporto, actuando como reportador o reportado. Podrá descontar y redescontar títulos valores, incluyendo letras de cambio, pagaré y otros títulos provenientes de programas especiales que establezca el Ejecutivo Nacional. El Banco Central de Venezuela podrá adquirir activos crediticios de las instituciones financieras y recibir créditos en condición de cesionarios. Artículo 50. El Banco Central de Venezuela es el único facultado para regular las tasas de interés del sistema financiero. Artículo 51. El Banco Central de Venezuela es el que podrá fijar el porcentaje máximo de crecimiento de las prestaciones e inversiones en un tiempo determinado. Artículo 52. Sin perjudicar lo establecido en el artículo 33, los bancos e instituciones financieras deberán suministrar al Banco Central de Venezuela los informes de su situación financiera cuando sean requeridos. Artículo 53. No pueden ser embargados los montos correspondientes al encaje legal que mantenga el Banco Central de Venezuela de cualquier otra institución financiera. Artículo 54. Los bancos y demás instituciones bancarias deberán mantener el encaje legal depositado que determine el Banco Central de Venezuela. Artículo 55. El porcentaje de los depósitos de las reservas en el Banco Central de Venezuela podrán ser remunerados por razones de políticas monetarias y financieras, según lo establezca el Banco Central de Venezuela. Artículo 56. El Banco Central de Venezuela establecerá la forma de cálculo a efecto a determinar la composición del porcentaje de los depósitos y también fija la tasa de intereses que deban pagar los bancos e instituciones financieras. Artículo 57. Si al Banco Central de Venezuela se le impone alguna sanción, él podrá adoptar potestades a los efectos a evitar o contrarrestar los principales perjuicios que para su sistema financiero puedan constar el incumplimiento de dichas sanciones. Artículo 58. El Banco Central de Venezuela podrá efectuar operaciones directas con el público y los límites los fijará el directorio del banco. Podrá también de igual forma recibir depósitos de cualquier clase. Artículo 59. El Banco Central de Venezuela podrá emitir títulos valores y negociarlos según lo que establezca el reglamento de cada emisión. Dichos títulos permanecerán registrados en una cuenta transitoria del banco. Artículo 60. El Banco Central de Venezuela, con el fin de cumplir las normas de las políticas monetarias, podrá comprar y vender en el mercado abierto los títulos y valores y otros instrumentos financieros creados en masa que determine a este propósito dicho directorio. Nuevamente los saludo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las actuaciones del Banco Central de Venezuela ante crisis económicas y quiebras bancarias ocurridas en el país y a nivel internacional. Ante la presencia de crisis y quiebras bancarias ocurridas a lo largo de la historia de nuestro país,
podemos traer a memoria una serie de acontecimientos cronológicos que como factores determinantes promovieron actuaciones de suma importancia, dejando una marca indeleble en la trayectoria del Banco Central de Venezuela. Dichas actuaciones reflejan cuán importante es la participación de los bancos centrales ante una debacle del sistema financiero, ya que haciendo uso de sus facultades y atribuciones pueden lograr la estabilidad monetaria y equilibrar la economía de una nación. A continuación, se ha diseñado una línea de tiempo donde podremos observar estos sucesos en función de los años en que se produjeron. Acompáñenme. Como pueden observar en esta línea de tiempo, la primera de las crisis que vamos a tratar es la ocurrida entre la década de los 50 y los 60. Luego, la crisis entre los años 70 y 80, continuando con la crisis del 94, siguiendo con la crisis del 2008 y finalmente con la crisis actual originada a raíz de la pandemia del COVID-19. Cabe destacar que la mayoría de estas crisis han girado en torno a la devaluación de la moneda. También han tenido que ver con el alza y la baja en los precios del petróleo, el endeudamiento externo y especulación externa, lo cual en muchas ocasiones ha originado pues también quiebras bancarias, las cuales han terminado pues en intervenciones y posteriores liquidaciones. Vamos entonces con la primera estación de la línea de tiempo. En este caso, ¿verdad? La primera de las crisis, como bien lo mencioné, fue entre los años 1950 y 1960, originada por el clima incierto del nuevo gobierno, una vez concluida la dictadura del 58, es decir, del presidente que gobernaba en ese tiempo, Marcos Pérez Jiménez, generándose así una inestabilidad política que tuvo profundas repercusiones en la situación económica, dando lugar finalmente a una fuga masiva de capitales que produjo un fuerte detrimento en los niveles de captación y colocación de la banca. En este caso, a pesar del doble intento de regulación de la convertibilidad de la moneda, fue inevitable que se viera afectado gravemente los niveles de liquidez del sistema financiero, por lo que se recurrió en varias ocasiones a financiamientos externos. Sin embargo, motivado al advenimiento de crisis ulteriores, es decir, crisis que provenían de aquellos lugares donde se estaba solicitando el financiamiento, pues no pudieron seguir contando con esta medida y quedaron en un estado de iliquidez absoluta. En esta ocasión es entonces cuando nuestra poderosa autoridad económica, ¿verdad?, en ejercicio de sus facultades, hizo uso de sus operaciones de anticipos y redescuentos por un periodo de 4 años, con el propósito de auxiliar a los bancos, entre ellos el caso del Banco Nacional de Descuento, quien luego de los beneficios otorgados por el Banco Central de Venezuela logró normalizar su situación. En esta ocasión, ¿verdad?, en esta crisis podemos ver claramente la actuación importante que tuvo el Banco Central de Venezuela ejerciendo su función de prestamista. En este caso, como bien lo dice, ¿verdad?, el artículo 49, numeral 6 de la Ley del Banco Central de Venezuela, la cual tipifica que el Banco Central debe otorgar créditos en forma de redescuento, anticipos, cuando la banca o el sistema financiero pues en sí pasa por este tipo de problemas de iliquidez, ¿sí? Vamos entonces con la próxima crisis. En la segunda estación de la línea de tiempo, analizamos los acontecimientos ocurridos entre la década de los 70 y 80, donde la inestabilidad macroeconómica fue el epicentro de las crisis bancarias de entonces. Específicamente, en el año 73 y 74, ¿verdad?, cuando el precio del petróleo presenta un muy considerable incremento, la liquidez monetaria no se hace esperar y se expande de forma extraordinaria. Así se da origen al Fondo de Inversiones de Venezuela, creado, entre otras cosas, para contrarrestar los efectos del ingreso extraordinario de divisas. Así también, por actividades del gobierno, se produce un aumento de la deuda externa con la finalidad de acelerar ciertos planes de desarrollo económico. Así también, la banca comercial se puede decir que para ese momento tenía óptimos niveles de captación e intermediación, ¿sí?,
Sin embargo, a raíz pues de todo esto, ¿verdad? Según autores, este momento, este episodio, ¿verdad?, se denominó crisis de la riqueza. ¿Por qué crisis de la riqueza? Porque recordemos que cuando hay un incremento en el precio del petróleo, se incrementa también, por supuesto, la exportación, ¿verdad? Y por ende, pues la entrada de divisas aumenta. En esta ocasión fue de una manera muy significativa, lo que generó a su vez un exceso de liquidez monetaria en el país, es decir, exceso de circulación de dinero. Entonces, para contrarrestar estos efectos, ya que un exceso de liquidez puede traer graves consecuencias como por ejemplo la inflación, se dio origen al Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿verdad? Y el Banco Central de Venezuela en esta ocasión, ¿verdad?, tras la elaboración de numerosos estudios y recomendaciones encaminadas a moderar la tasa de crecimiento de liquidez, por primera vez en la historia, hace uso de sus facultades de elevar los encajes de la banca comercial. Recordemos que el encaje legal es una parte de las captaciones o depósitos que reciben los bancos, los cuales están a modo de reserva en el Banco Central, ¿sí? Entonces, cuando el Banco Central de Venezuela decide tomar esta política monetaria y aumentar la tasa de encaje legal, de esta manera presiona a los bancos para que la salida pues de dinero no sea tan masiva, ¿sí? Porque de cierta forma pues restringe, ya que la tasa que ellos deben entregar a modo de reserva pues es mucho mayor, ¿sí? Entonces esta actuación fue bastante nombrada por el Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Debido a que fue primera vez que él hizo uso de esta política monetaria y pues se puede decir que fue de forma extraordinaria. Sin embargo, en el año 78, hacia fines del periodo del auge petrolero, el país se ve sumido en una crisis económica, entre otras cosas, por el llamado shock externo adverso. ¿Sí? La banca comercial comienza a bajar las tasas de captación, se produce una merma en la demanda de créditos, reduciéndose también así el nivel de intermediación. Esta situación obligó a las instituciones financieras a fusionarse en consorcios o grupos financieros integrados, que para entonces hacían aún más difícil la ya ineficiente supervisión, según expertos, por parte de la superintendencia del sector bancario. En esta ocasión, según los expertos, la actuación de Sudeban, ¿verdad?, fue un poco ineficiente, ya que la causa de la fusión, pues a raíz de toda esta crisis, también tuvo que ver con una mala administración de esta importante entidad financiera como es Sudeban. ¿Sí? Así, pues muchas empresas públicas y privadas quedaron en incapacidad para realizar sus pagos, acarreando con ello que varias instituciones bancarias quedaron, por supuesto, en un estado de insolvencia, en donde el Banco Central de Venezuela nuevamente presta su apoyo financiero inyectando liquidez. En este caso, el Banco Central actuó de forma totalmente contraria a la anterior que acabo de mencionar, cuando había un exceso de liquidez, ¿verdad?, que aumentó la tasa de encaje. En este caso fue al contrario, había iliquidez, no había pues liquidez monetaria, y por ende entonces el Banco Central inyecta pues liquidez para que haya circulación de dinero. Tiempo después, cabe mencionar que sobrevino una oleada de quiebras bancarias como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, ¿sí?, y del elevado nivel de endeudamiento externo, aunado a una fuga de capitales en 1981. Y a pesar de la actuación como prestamista de última instancia del Banco Central, de forma paulatina se realizaron intervenciones puntuales que derivaron en liquidación. A partir de estos sucesos es cuando entonces, ¿verdad?, se hace necesaria la precipitada creación del Fondo de Garantía y Protección Bancaria FOGADE en 1985, algo bastante importante de mencionar. Posteriormente, en 1986, una institución bancaria llamada Banco Latino queda en estado de insolvencia después de sufrir los embates de las enormes salidas de capitales, y en esta ocasión el Banco Central de Venezuela nuevamente, en ejercicio de sus funciones de prestamista de última instancia, presta su apoyo financiero y logra estabilizar la situación bancaria del país. Algunos autores denominaron esta crisis como la crisis de finales del siglo XX, otros la calificaron como una de las más graves
experimentadas por la economía, la sociedad y la política venezolana. Esta fue resultado de la baja de los precios del petróleo, el elevado endeudamiento externo y en última instancia a la imposibilidad de transformación de esta riqueza extractiva en otras fuentes permanentes de producción. Esta crisis bancaria fue de tal magnitud que distorsionó y estuvo a punto de paralizar el sistema de pagos. Incidió sobre casi todos los sectores de economía nacional, originando pobreza y desgracia para numerosos venezolanos. En esta ocasión, el Banco Central de Venezuela, dada su responsabilidad como autoridad monetaria y en su condición de prestamista de última instancia, ¿verdad?, en conjunto con el Ejecutivo Nacional, con Sudeban y con Fogade, ejecutó un amplio programa de asistencia financiera a los bancos afectados por problemas de liquidez, a pesar de las controversias y enfrentamientos tanto con el Ejecutivo como con la Contraloría General de la República. Se puede decir que esta crisis fue particularmente difícil para el Banco Central de Venezuela, ¿verdad?, ya que en aquel entonces Fogade no contaba con los recursos ni con la experiencia necesaria para enfrentar un problema de tal envergadura, por lo que toda la responsabilidad parecía entonces caer solo sobre el Banco Central de Venezuela. Aunado a ello, estaban también las controversias y las disputas que sucedían con el Banco Central, el Ejecutivo Nacional y la Contraloría General. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo Nacional, ¿verdad?, en vista de esta crisis que padecía el sistema financiero, presionaba al Banco Central para que agilizara el otorgamiento de créditos o anticipos y redescuentos para que pues la banca solventara la situación de liquidez en la que se encontraba. Y por otro lado, la Contraloría General también hacía presión al Banco Central, ya que en su opinión pues el Banco Central se estaba extralimitando en la cantidad de créditos que otorgaba a estas entidades financieras. Fue de tal magnitud el problema con el directorio del Banco Central que cabe mencionar, ¿verdad?, en aquel entonces se dio la renuncia de la señora Ruth de Criboy, que para ese entonces era la presidenta del Banco Central de Venezuela. También es importante mencionar que esta crisis ocasionó la quiebra de 58 instituciones bancarias y unos 7 millones de depositantes sufrieron pérdidas financieras. La actuación del Banco Central de Venezuela fue de vital importancia a través de auxilios financieros para la banca, para pagar a los depositantes, cubrir compromisos con acreedores y en general suministrar las necesidades de caja y liquidez. Todo esto en acuerdo con el Ejecutivo Nacional y con Fogade, que tuvo mucha participación en esta ocasión, como lo describe el artículo 101 de la Ley del Banco Central de Venezuela, donde tipifica que el Banco Central debe actuar coordinadamente junto con el Ejecutivo Nacional para defender la estabilidad económica y financiera del país. Denominada crisis global, ya que afectó a economías desarrolladas y no desarrolladas, originada en los Estados Unidos como resultado del colapso de los créditos hipotecarios. Como es de suponer, se debilita el mercado petrolero internacional, ocasionando un dramático descenso en el precio del crudo y por ende la reducción del ingreso de divisas al país por concepto de exportaciones. En esta ocasión, el Banco Central de Venezuela, ¿verdad?, comenzó por llevar a cabo distintos ajustes en su política monetaria, con la finalidad de estimular el crédito bancario, mantener adecuados niveles de liquidez para ese propósito y proteger a la banca nacional de la exposición al riesgo de los activos tóxicos. Cuando digo activos tóxicos me refiero a esos créditos hipotecarios que la banca de Estados Unidos compraba o adquiría y los convertía a títulos valores. Esta crisis se puede decir que tuvo un menor impacto negativo en Venezuela que en otros países, principalmente por la fortaleza derivada de las elevadas reservas internacionales, donde el Banco Central de Venezuela demostró cumplir con éxito su función de administrar las reservas monetarias, tipificado en el artículo 7, numeral 5 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Y finalmente llegamos a la última estación de la línea de tiempo con la crisis actual, ¿verdad?, de la pandemia del COVID-19. Para nadie es un secreto que pues esta pandemia al principio parecía solo un virus, una simple gripe, ¿verdad?, que pues trascendió a niveles inimaginables, afectando directamente pues el sector de salud y el sector económico.
el sector económico, que es el que nos compete en este caso, pues debemos destacar que a raíz de la cuarentena social y colectiva, pues se paraliza la actividad económica de forma mundial, y esto en el país afecta directamente pues las exportaciones de petróleo, ¿verdad? Que de hecho pues venían ya anteriormente siendo afectadas. Por supuesto, esto también genera pues una muy reducida entrada de divisas al país, y además de ello, recordemos que las pequeñas y medianas empresas también tienen una percepción de ingresos paralizada, por lo que en esta ocasión el Banco Central de Venezuela, ¿verdad?, tomó acciones en materia de política monetaria en correspondencia con las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, la cual consiste en una reducción de la tasa de encaje legal al 93%, permitiendo a la banca comercial disponer de un 7% de los nuevos depósitos que ingresen al sistema, para sostenimiento del sistema de pagos, así como para atender prioridades de créditos. A pesar de esta medida tomada, ¿verdad?, para muchos expertos, ¿verdad?, muchos economistas, pues es bastante pequeña esta medida tomada por el Banco Central. De hecho, pues muchos la han catalogado como de forma, como algo irrisorio, ¿sí? Pero, pues en lo particular, pues en vista de la situación en la que se encuentra el país desde hace ya algunos años, en lo particular veo la escasez de facilidades que puede otorgar el Banco Central de Venezuela debido a todo lo que le rodea. Hiperinflación, ¿verdad?, inadecuada administración del gobierno, recesión económica, estancamiento del precio del petróleo, devaluación de la moneda y otros factores determinantes que a mi criterio, cual ajedrez, mantiene en un jaque constante al Banco Central de Venezuela. De esta manera hemos finalizado este punto de la exposición, sin dejar de mencionar, ¿verdad?, que pues la actuación del Banco Central de Venezuela ha sido de vital importancia para lograr la estabilidad monetaria y económica del país en muchísimas ocasiones, en muchísimas crisis, como la hemos visto en esta línea de tiempo. Y ya para concluir completamente nuestra exposición, les traigo mi curiosidad, ¿verdad?, que en este caso es referente a los billetes y a las monedas que pues en varias ocasiones hemos tenido en nuestras manos. En el caso de las monedas, pues cuando en el país circulaba este tipo pues de medios de pago. Es algo que llamó mucho mi atención, ¿sí? Porque quizá alguno se pregunte quién es el responsable del color del billete, de la dimensión, de las denominaciones, ¿sí? De, por ejemplo, también el diseño, ¿sí? Y en este caso, esto es algo que le compete directamente al directorio del Banco Central de Venezuela. Tanto los diseños, las dimensiones, las denominaciones y los colores le corresponden al directorio del Banco Central de Venezuela, ¿sí? Así también en la acuñación de monedas, ¿verdad?, en la elaboración de monedas, también tiene la facultad el directorio de emplear el metal o la aleación de metales que considere más apropiados y convenientes, de acuerdo con su valor, resistencia y demás propiedades, así como para fijar también el peso y ley de las mismas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sé yo esto? Bueno, eso está tipificado en el artículo 108 de la Ley del Banco Central de Venezuela. De esta manera concluye nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos por su atención, en especial a la profesora Zulay Ramos y a los demás compañeros de Administración 3. Feliz día para todos.